Imaynalla wayqipanaykuna allillanchay imaynallaña kakushankichis kay piña hukmanta karuni Jesusimi rimayta allinta yacharunanchispaq. Yo te pediría que des el 100% de tu atención a este video porque va a ser muy importante. En este video te voy a enseñar un elemento sumamente importante en el quechua que se utiliza con mucha frecuencia. Este fonema, saber pronunciar este fonema, ya te puedo decir, si tú dominas, vas a estar en un nivel de aprendizaje muy avanzado en el quechua, porque este fonema consonántico necesita un poco de dedicación para pronunciar, pero en el quechua se utiliza con mucha frecuencia. Hablamos del glotalizado, ¿ya? Aquí en la pantalla te muestro el fonema consonántico glotalizado del que estamos hablando, que vendría a ser el fonema consonántico A. Escuchen bien. A, ¿ya? Este tiene una gran confusión con la A. Entonces, por eso hay que poner mucha atención. En este caso sería A. A. Este sería, por ejemplo, ente. Ente. Esa. Esa. ¿Ya? Dos ejemplitos. Ahora, vayamos un poco al tema del punto y modo de articulación. Importante conocer estos dos aspectos porque, según la teoría, nos dice dónde se produce el sonido. El sonido se produce en la zona postvelar de la cavidad vocal. ¿Y dónde está la zona postvelar? Exactamente aquí, atrás, donde está la flecha oscura, la flecha negra. Ahí es donde se produce el sonido. ¿Qué va a pasar? La lengua tendría que, de esta posición, encorvarse y ir hasta esa parte para que se pueda producir el sonido. Gracias a ese esfuerzo, ese sacrificio, se produce este sonido. A, ¿ya? Repitan conmigo. A, ¿ya? ¿Y cómo se produce este sonido? Como les iba explicando, que la lengua va hasta esa zona, cierra el paso del aire y ¡plan! Se genera la explosión. Ahora es importante, para poder diferenciar, en el quechua tenemos, ¿ya? Podemos encontrar que este fonema tiene tres variedades. En el primer caso, míralo, está con un recuadro rojo, encontramos el simple. Como hemos aprendido en el anterior video, que también lo voy a dejar aquí en un enlace para que puedas ir a ver este video. Sería pues ka, re, jo. En el modo simple, ka, re, jo. Ahora, en el modo aspirado, que también vamos a dejar el enlace para que puedas ver, sería pues ka, je, jo. Ka, je, jo. Y en el modo que hoy día estamos hablando es el modo glotalizado, que vendría a ser a, e, o. Otra vez, a, e, o. Eso es importante. Ahora, saber un poco más de vocabulario o practicar un poco más de vocabulario nos va a ayudar. Espero que te pongas atento a esta parte para que tú puedas repetir conmigo cada uno de estos términos. Empezamos con el término número 1. Esa. Otra vez. Esa. Esa. 2. Vayamos. Ente. Ente. Término 3. Opa. Opa. 4. Homer. Homer. 5. Aya. Aya. 6. Aito. Aito. 7. Ello. Ello. 8. Achu. Achu. 9. Vendría a ser api. Api. 10. Epi. Epi. 11. Ala. Ala. 12. Ewi. Ewi. 13. Osni. Osni.
14. Otoi. Otoi. Y por último 15 vendría a ser oncha. Oncha, no concha, sino oncha. ¿Ya? Es importante que puedas retroceder un poco el video y practicar la pronunciación. Amigos y amigas, llegamos al final de los fonemas consonánticos reforzados y glotalizados y espero que hayas aprendido y que te haya gustado todo este proceso de aprendizaje. Nos vemos en el siguiente video y este material lo puedes encontrar en la descripción de nuestro video si quieres adquirir y así poder apoyarnos y para seguir creando más videos de este tipo donde vas a tener el provecho de aprender quechua. Nos vemos en el siguiente video.